Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase de Dr. Beller. En esta oportunidad vamos a ver la parte 2 de fisiopatología, de actualización de fisiopatología en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? En la primera clase vimos cómo los factores protectores, como generalidades, nos defendían en un principio. Pero durante la enfermedad progresiva de la insuficiencia cardíaca se volvían deletéreos y generaban daño al organismo. ¿Sí? Y no solo generaban daño, sino que perpetuaban y se retroalimentaban y se formaba un círculo vicioso que terminaba llevando a el ventrículo a claudicar. Bien, empezando en esta clase vamos a ver dos cosas: el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, ¿sí? Empezando por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sabemos que es un complejo sistema de hormonas y enzimas que lo que hacen es tratan de mantener la tensión arterial, ¿sí? Tratan de mantener el equilibrio, ¿sí? Hidroelectrolítico, Bien, entonces lo que intentan hacer es aumentar la tensión arterial y equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo lo hacen? Bueno, todo comienza acá, en el hígado, en condiciones normales, ¿sí? El hígado secreta esta molécula que se llama angiotensinógeno. El angiotensinógeno circula libremente por el organismo, por los vasos sanguíneos, hasta que se encuentra con la renina. La renina es producida por el riñón ante distintos estímulos, como por ejemplo la hipovolemia, es decir, si tenemos un sangrado, se libera renina, ¿bien? Esta hipovolemia lleva a la hipoperfusión renal y a la disminución del filtrado de sodio, y eso es interpretado como hipoperfusión y por eso se libera renina para aumentar la TA, ¿bien? Y también por el sistema simpático. ¿Qué pasa ahora en la insuficiencia cardíaca? Ocurre que hay lo que se denomina hipovolemia relativa. El concepto de hipovolemia relativa quiere decir que, aunque el organismo tenga gran cantidad de líquido, ese líquido no circula de manera efectiva por el cuerpo. Y todos los órganos, como vamos a ver, interpretan esto como si faltara líquido, aunque sobrara. ¿Por qué? Porque no circula adecuadamente. Entonces hay una hipovolemia relativa. Esta hipovolemia relativa lleva a disminución de la perfusión renal. ¿Bien? Esta disminución en la perfusión renal activa el sistema renina. Por otro lado, en la insuficiencia cardíaca, como vimos en la clase pasada, el sistema simpático está sobreestimulado. Este sistema simpático genera varias cosas. La primera es liberación directa de renina. La segunda es vasoconstricción periférica. Esa vasoconstricción también ocurre en las arteriolas, principalmente las arteriolas eferentes del riñón, generando constricción. Entonces, al riñón le llega menos sangre. De nuevo, interpreta esto como hipoperfusión y libera más renina. Es un círculo vicioso. Hipovolemia relativa, activación del simpático, el simpático libera renina, el simpático genera más hipoperfusión renal y se perpetúa el ciclo. ¿Qué hace el angiotensinógeno cuando tiene contacto con la renina? Transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, que es esta molécula. Esta molécula circula por el organismo hasta que se encuentra con esta enzima convertidora de angiotensina, que está principalmente en los pulmones. Esta enzima, que en la insuficiencia cardíaca está muy aumentada, no solo en los pulmones, sino en otros tejidos, convierte la angiotensina 1 en nuestra molécula estrella, ¿sí? Que es esta de acá, que es la angiotensina 2. La angiotensina 2 es una de las piedras angulares de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? La angiotensina 2 actúa en dos receptores, el receptor tipo 1 y el tipo 2. ¿Bien? Estos receptores son opuestos y se retroalimentan, mientras que el tipo 1 produce vasoconstricción, fibrosis, remodelado cardíaco y retención de sodio y agua. El tipo 2 genera vasodilatación, disminución de la fibrosis y el remodelado y genera partículas como bradicinina,
¿sí? Que son vasodilatadoras, que son contrarreguladoras. El tipo 1, mientras tanto, genera simpáticos. Entonces, mientras que estos estén en equilibrio, en condiciones normales, no hay problema. Pero ¿qué ocurre en la insuficiencia cardíaca? Este equilibrio se rompe, ¿sí? Se pierde el equilibrio. Entonces, lo que al principio era sostener la TA, al principio la angiotensina 2 intentaba sostener la TA, intentaba equilibrar los hidroelectrolitos, intentaba aumentar la respuesta simpática para generar más frecuencia cardíaca, para hacer que anden mejor el resto de los órganos, para proteger los órganos nobles como el corazón y el cerebro, y generaba regeneración de tejidos dañados. Esta regeneración es a expensas de fibrosis tanto del corazón como del riñón. Cuando se rompe ese equilibrio y ocurre a largo plazo esto, lo que antes era regeneración ahora se convierte en fibrosis, tanto cardíaca, ¿sí?, como renal. ¿Bien? Esta fibrosis hace que se pierda la relajación del ventrículo, hace que se rompa el intersticio, hace que la geometría ventricular no sea tan apta para la contracción, hace que los riñones empiecen a perder su función. Lo que antes era equilibrio hidroelectrolítico ahora es congestión. ¿Sí? Lo que antes era sostener la tensión arterial ahora es aumento de la poscarga mantenida. Este aumento de la poscarga, recuerden que el concepto de poscarga era fuerzas que se oponen a la contracción ventricular, ¿sí? Este aumento de la poscarga de manera sostenida hace que el corazón claudique, es decir, le cueste mucho más bombear la sangre. Y esta respuesta simpática, que ahora está mayormente activada de lo habitual, perpetúa todo el ciclo de nuevo. Por otro lado, la angiotensina libera 3 hormonas o 3 sustancias. Una, dijimos que era la respuesta simpática mediante la noradrenalina. Otra es la aldosterona, ¿sí? Y la tercera es la hormona antidiurética, la ADH, hormona antidiurética. En condiciones normales, la aldosterona lo que simplemente hace es retener sodio y liberar potasio o protones en la orina, en los túbulos colectores, ¿sí? Porque interpreta la disminución del sodio como disminución de la volemia, y lo que intenta es recuperar sodio para recuperar agua, ¿bien? Y la ADH lo que hace es, cuando aumenta la osmolaridad, ¿sí?, y el sodio se ha retenido mucho, retiene agua pura y trata de diluir el sodio. De esta manera se mantiene el equilibrio hidroelectrolítico. Eso ocurre en condiciones normales, pero ¿qué pasa cuando están activadas de más? La aldosterona tiene varios efectos perjudiciales. Los primeros son hipertrofia, ¿sí?, y fibrosis. También genera vasoconstricción. Pero fíjense lo que también genera la aldosterona liberada de manera continua. Genera disfunción endotelial y disfunción de los vasoreceptores. La disfunción endotelial, como vamos a ver en una clase un poquito más adelante, lo que hace es, el endotelio es como un órgano, ¿sí? Es lo que reviste a todos los vasos sanguíneos. Y es como un órgano. Está constantemente liberando factores pro constricción y pro dilatación, y también factores proinflamatorios y antiinflamatorios. Cuando existe disfunción endotelial, nosotros tenemos varias consecuencias. Hay alteraciones de la contracción, hay alteraciones de la inflamación, hay mayor adhesión plaquetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la disfunción endotelial hace parte de todo este sistema y está relacionado a la aldosterona, entre otros. Y esta disfunción de los vasoreceptores, nosotros lo que sabemos es, si esta fuera la aorta, ¿sí?, tronco brachiocefálico, carótida. De acá la carótida izquierda y acá la subclavia. ¿Bien? Nosotros tenemos ciertos receptores, tanto en el callado aórtico
como en la carótida, ¿sí? Que se llaman vasoreceptores, también están en los pulmones. Estos vasoreceptores, cuando aumenta la volemia, ¿sí? Activan el sistema parasimpático. La activación del sistema parasimpático intenta inhibir a este sistema simpático que está tan activado. Es decir, es un contrarregulador del sistema simpático. Ahora, fíjense lo que hace la aldosterona a largo plazo. Disfunción de los vasoreceptores. Es decir, uno de los únicos frenos que tenía el sistema simpático ahora está disfuncional. Entonces se perpetúa y se amplifica este ciclo. No solo por la liberación del simpático y de la angiotensina 2, sino porque los contrarreguladores, como por ejemplo el parasimpático, están disfuncionantes. ¿Qué pasa con la ADH, la hormona antidiurética? Esta hormona es encargada de disminuir la osmolaridad cuando ésta está aumentada. Entonces, ante un aumento de la osmolaridad, genera sed. Nosotros tomamos agua y además genera que en el riñón, si este es el túbulo colector, que es la última parte del riñón, las células del túbulo colector son así, ¿sí? Y tienen dentro de ellas unas vesículas con unos canales, ¿sí? Cuando se activa la hormona antidiurética, estos canales que se llaman acuaporinas, son enviados a la membrana, ¿sí? Y se encuentran acá en el túbulo colector. Estos canales son especiales. ¿Por qué? Porque solo absorben agua pura. Entonces, el agua que estaba siendo eliminada de la orina ahora ingresa libre de sodio, ¿sí? Libre de electrolitos. Se llaman acuaporinas. Entonces, lo que hace es disminuir la osmolaridad porque diluye la sangre, absorbe agua pura. Eso en condiciones normales está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando la ADH se encuentra activada de manera permanente o de manera a largo plazo, como ocurre en la insuficiencia cardíaca? Primero, que ocurre hiponatremia dilucional. ¿Sí? ¿Qué es la hiponatremia dilucional? Si bien yo tengo el total de sodio en el cuerpo aumentado, tengo tanta cantidad de agua que diluyo. Entonces tengo una hiponatremia dilucional. Por otro lado, genera activación, ¿sí?, de algunos genes fetales, ¿sí? Estos genes hacen que el corazón empiece a disfuncionar desde el punto de vista molecular, ¿sí? Entonces, fíjense lo que ocurre. Nosotros tenemos sistemas que en principio nos defienden, pero en la insuficiencia cardíaca estos sistemas están tan activados y tan exacerbados que nos generan todo este daño y se perpetúan entre sí. Me faltó decir que la aldosterona también activa el simpático, ¿sí? De manera indirecta. Por esto que hablamos de los receptores parasimpáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, es decir, por ejemplo, enalapril, o los ARA2, que son inhibidores de estos receptores, que son el losartán, por ejemplo, ¿sí? Podemos dar beta bloqueantes para inhibición del sistema simpático, de los receptores beta 1 y beta 2, etc. Nosotros podemos hacer gran cantidad de cosas, ¿sí? Esto es lo que ocurre con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora acompáñenme a ver qué ocurre con el sistema simpático, ¿sí? Bien, continuemos entonces con qué ocurre con el sistema simpático. Fíjense, existe habitualmente un equilibrio entre el sistema simpático, que libera principalmente nora, ¿sí?, y el sistema parasimpático. ¿Bien? Este equilibrio está dado porque uno se activa y el otro inmediatamente intenta inhibirlo y se retroalimentan, ¿sí? Esto controla la frecuencia cardíaca. Sepan que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, es una constante lucha entre la taquicardia, dado por el simpático, y la bradicardia, dado por el parasimpático. Lo mismo con la tensión arterial, lo mismo con casi todas las funciones del organismo. Ahora, ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca? En primer lugar, el simpático recibe mucho más estímulos de lo habitual. Por ejemplo, por la hormona antidiurética, como dijimos recién. Por ejemplo, por la angiotensina 2, como dijimos recién. Por ejemplo, por el estrés que representa la insuficiencia cardíaca para el organismo. ¿Bien? Y por otro lado, el sistema parasimpático, que habitualmente inhibe al simpático, está dañado. Y habíamos dado el ejemplo de los receptores que se encontraban
en el callado aórtico y en la carótida, que lo que hacían era activar el simpático para que inhiba, perdón, activar el parasimpático para que inhiba al simpático. Sin embargo, estos receptores están disfuncionantes. La disfunción de estos receptores permite que el simpático, encima de que está exacerbado, ni siquiera tenga un freno adecuado. Bien, en condiciones normales, el sistema simpático lo que intenta hacer es, por ejemplo, la vasoconstricción periférica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque activa los receptores alfa 1 de los vasos sanguíneos periféricos. ¿Sí? Estos receptores lo que hacen es vasoconstricción periférica y ante una situación de estrés llevan toda la sangre a los órganos importantes, el corazón y el cerebro. ¿Sí? Pero si fuera sostenido, genera lo que dijimos antes, aumento de la poscarga. Este aumento de la poscarga sostenida es daño para el corazón. Y ese daño para el corazón es un círculo vicioso y repite todo lo que ya vimos hasta ahora. Por otro lado, la activación de los receptores, por ejemplo, beta 1, por parte del simpático, lo que hacen es aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del inotropismo. Bien, este aumento del inotropismo, si ustedes recuerdan la fórmula de gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, ¿sí?, está dado por, entre otras cosas, por el inotropismo. Al aumentar el inotropismo, aumento el volumen sistólico. Y al aumentar la frecuencia cardíaca, aumento la frecuencia cardíaca. Y de esta manera el gasto cardíaco está elevado. Pero ¿qué ocurre con esto a largo plazo? Más gasto cardíaco, más gasto de oxígeno. El mayor consumo de oxígeno miocárdico termina en corazones dañados, perpetuando la injuria miocárdica. Entonces, ¿qué ocurre con la activación exagerada del simpático a largo plazo? No solo perpetúa los que ya los activaron, porque la ADH y la angiotensina activan el simpático, pero el simpático también activa la ADH y la angiotensina, es decir, se retroalimentan descontroladamente. Y además, a largo plazo, esto, ¿sí?, genera hipertrofia, ¿sí? Esta hipertrofia genera deformación cardíaca, ¿sí? Por otro lado, activa descontroladamente a los fibroblastos, ¿sí? Por otro lado, el corazón se ve perpetuamente con una postcarga aumentada, lo cual lo lleva a claudicar, entre otras cosas. Además, activa genes, activa citoquinas, activa una cantidad de reacciones, como vamos a ver en las siguientes clases, a nivel molecular, que va a predisponer a cambios iónicos, ¿sí?, en los canales de sodio y calcio sobre todo, lo cual va a predisponer a arritmias cardíacas, ¿sí? Van a ver si tienen pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y demás, que cuando es muy avanzada uno recomienda colocar un cardiodefibrilador, y eso tiene que ver con la cantidad de arritmias que produce o con que muchas de las muertes súbitas que ocurren en insuficiencia cardíaca son de causa arrítmica. Bien, entonces, fíjense cómo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático se perpetúan y descontroladamente generan un círculo vicioso de daño progresivo al corazón. Bien, acompáñenme en la próxima clase a ver desde el punto de vista molecular y celular qué ocurre con el sodio, qué ocurre con el calcio, qué ocurre con la bradicinina, con el estrés oxidativo, qué ocurre con el endotelio, para terminar de entender todo esto y entender cómo debemos tratar y cómo debemos entender a la insuficiencia cardíaca. Espero esta clase le haya sido útil. Hasta la próxima.